Buenas, y vamos allá con un vídeo diferente en el que en este caso vamos a revisar una edición en formato físico, la edición especial y de coleccionista de Terminator 2D No Fate, un título que ya sabéis que nos recrea la segunda película de la franquicia Terminator, la cual considero una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, pero lo hace con estilo clásico, lo hace con estilo de videojuego en 2 dimensiones y desplazamiento lateral, como lo que habéis visto al principio del vídeo. Y bueno, os comento que yo me he comprado particularmente la versión de Xbox, la tenéis también para Nintendo Switch y para PlayStation 5. El diseño y los contenidos son básicamente los mismos. La diferencia reside en que quizá Nintendo Switch tiene una caja pues un poco más pequeñita. Pero bueno, vamos a ver las ediciones por separada porque te tiene que venir tanto este paquete por una parte como este por el otro. Cuando pides la coleccionista te viene de esta manera, con partes separadas. Ahora os explico el porqué, pero bueno, sin más dilación, vamos al lío. Para que quede claro, en esta edición lo que te viene incluido es la caja principal del videojuego, una caja que es la edición día 1. Esta pues es, digamos, la versión sencilla, la versión normal que se está vendiendo en diferentes tiendas. No hay ninguna clase de exclusividad de contenido ni cosas por el estilo, me refiero que lo podéis comprar en muchísimos sitios. Y bueno, si compráis la coleccionista, como digo, os viene esto así por separado, que es literal, igual que si la vendieran por individual, y luego pues esta caja grande blanca, que ahora la sacaremos porque aquí dentro contiene una caja metálica. La vamos a apartar por aquí y vamos a dar paso a la edición día 1. Esto, repito, que lo podéis conseguir también por separado a la mitad de precio. Solamente lo que hay contenido en esta caja. Una caja que, como veis aquí, en cuanto al detalle, viene muy bien presentada. Tiene también las correspondientes traducciones al español y demás, así que pues eso está muy bien pensado. Aquí lo que es la portada principal, tal y como la hemos conocido, el nombre viene tanto en la parte lateral como por supuesto también en la parte inferior y superior. Y por esta última es precisamente por donde vamos a abrirlo. Tenemos aquí un pequeño enganche. Tiramos y aquí tenemos ya todo el contenido incluido. Lo sacamos siempre por la parte de arriba. No lo intentéis abrir por otro lado porque os podéis cargar la caja. Es un cartón un poquito endeble, todo os he dicho, pero bueno, lo suficientemente bueno. Lo dejamos aquí y tenemos aquí ya todos los contenidos a mano. Por una parte tenemos esta moneda conmemorativa, fijaros, por el videojuego, que tiene pues el correspondiente nombre, perdonadme aquí un poco lo que son los brillos, y luego por la parte de atrás también tiene pues el logotipo de Estudio Canal, ni más ni menos, con un pequeño fondo tematizado para cuando lo saques. Esto no lo voy a sacar de aquí, esto es un pequeño objeto de coleccionista que me gustaría tener muy bien cuidado. Bien, dicho esto y dejado por una parte, un detalle curioso, luego tenemos esto por aquí. ¿Qué será? Pues es blandito, no es un póster como quien dice. Vamos a abrirlo, pegamos un tirón por esta parte, lo rompemos si hace falta, guardamos la bolsita por aquí y bueno, vamos a ir desplegándolo hasta que nos vamos a encontrar ni más ni menos que precisamente pues como una especie de póster manta, vamos a decirlo así, con la portada principal que hemos conocido. Es bastante grande, no cabrá en el ángulo, pero bueno, básicamente pues es la misma imagen, como si fuera una bandera clásica de, yo qué sé, de un equipo de fútbol, vamos a dejarlo así. Vale, esto lo vamos a dejar por aquí en un lado y luego pues tenemos este libreto. El libreto que se incluye en la edición día 1 pues te trae un poco de todo. En cuanto a nivel de recopilación, eso sí, completamente en inglés, ¿vale? No viene traducido al español. Te indican pues los niveles de dificultad, códigos de juego, tal, cosas por el estilo como los controles, aquí un pequeño arte de los personajes como vais viendo y también de los movimientos que puedes hacer con cada uno, porque sí, manejamos a más de uno. Tenemos a Sarah Connor, tenemos al Terminator por supuesto, tanto con ropa como sin ella, sí, precisamente debido al lore de la película. Y bueno, pues un poco explicando todo, la verdad que viene muy completo y completamente a color, valga la redundancia por aquí. En ese sentido pues yo creo que es un trabajo magnífico, es un trabajo muy bien pensado y bastante completo, todo se ha dicho, además muy bien impreso también. Además, por aquí por supuesto tenemos el videojuego con su caja en edición sencilla. Es básicamente el mismo diseño que te incluye la caja de cartón exterior, pero pues en una caja de plástico. En este caso la de Xbox es así, no tiene tampoco mucho que comentar. Viene el disco por esta parte, de fondo por cierto tenemos un pequeño arte, ¿vale? La verdad muy bien conseguido.
por si nos interesa también tenerlo algo mejor decorado. Y bueno, por aquí incluso viene un libreto, algo que se ha perdido mucho en el mundo de los videojuegos. Esto, repito, que también se incluye en la versión de PlayStation 5, también se incluye en la versión de Nintendo Switch y bueno, con su tamaño correspondiente. Y el libreto pues es curioso, es básicamente lo mismo que te viene por fuera, con las instrucciones y demás, pero más pequeño, para tenerlo dentro de la caja, como quien dice. No está mal pensado, sobre todo si luego esta caja también se vende por separado, para que siempre te incluya el libreto. La verdad que está muy bien cuidado. Entonces tenemos que en la edición sencilla, entre comillas, te viene el juego con la caja básica, te viene la moneda, te viene este libreto pues un poquito más grande que el que hemos visto en el interior, y también pues la bandera esta, que como digo es un desplegable bastante grande, bastante impresionante, de buena calidad, todo se ha dicho. Por si lo quieres también enmarcar, pues es una posibilidad que se te ofrece, sobre todo si sois muy fans de los personajes y demás, porque viene muy completo. Entonces ahora, una vez tenemos todo esto por aquí, nos vamos con la caja especial. Aunque antes, una rápida valoración sobre lo que acabamos de ver. Incido, este contenido se puede comprar por separado, lo que acabáis de ver, fuera de la edición especial de coleccionista, que es la caja que vamos a echar un vistazo a continuación. Como tal, de base el videojuego vale 30 euros o dólares en su edición digital. A partir de aquí tenéis que tener presente que esto que acabamos de ver vale 50. Y eso pues está justificado en base al libreto, la moneda, la caja física, además del libreto, aunque sea repetido, incluido dentro, pero como quien dice, para tenerlo de una manera más cómoda, aparte de esta bandera que ahora sí podéis ver un poco en tamaño completo. Me gustaría que me lo dejaseis en la caja de comentarios. En lo personal, creo que quizá pues unos 40 pavos hubiera sido un precio más justo. 10 pavos adicionales por todo esto pues yo lo veo más correcto que 50, pero bueno, también tenéis que tener presente que aunque sea estilo clásico, es un juego nuevo. Es una nueva licencia, pero en fin, seguimos. Y ahora vamos con el contenido de la edición coleccionista. Dejamos aquí a un lado la versión sencilla y normal y nos vamos con esta caja blanca. Así es como se entrega, ¿vale? Pero lo interesante no es una caja de cartón blanca, esa la dejamos a un lado. Luego tenemos la caja metálica esta incluida en su interior. Es una caja metálica que, como veis, viene aquí en relieve el nombre del videojuego, Terminator 2D No Fate. Y bueno, pues por todos lados básicamente es eso, una caja metálica, no hay mucho que explicar. Viene también con una tematización bastante curiosa, precisamente acorde a la temática del juego. Bien, dejamos la tapa por una parte, ok, aquí viene como un acolchado para que el contenido de dentro no se dañe, bien pensado por ese lado. Y aquí tenemos pues el contenido principal. Lo primero que nos encontramos es pues la portada del videojuego en una edición metálica. Es básicamente como una caja que puede contener precisamente el disco de la edición sencilla. Tú lo coges por aquí, el de la edición sencilla, lo pones y ya está. Luego tú decides dónde lo prefieres tener. El tamaño pues es básicamente el mismo, y en el caso de que compres el de Nintendo Switch pues es adaptado. Ok, vale, dicho esto, dentro se incluye una escena, la verdad, bastante simbólica de la película, con esa persecución del helicóptero y demás, y bueno, pues obviamente también del propio videojuego. El estampado exterior a mí la verdad que me parece una pasada. Es el arte principal del videojuego, con Sarah Connor, el T-800 de fondo y bueno, en fin, con un estampado que además no está hecho en brillo, no es el típico estampado que se le quedan 20.000 huellas de dedos pegadas por aquí. En ese sentido pues hace que el color destaque muchísimo más. Está muy bien conseguida, con su nombre en el lateral también, todo muy bien cuidado, como os digo, y en fin, de las piezas que más me gustan de esta edición, la caja metálica para el juego. Luego, si lo ponemos así, veremos que aquí tenemos un libro con el logotipo de Cyberdyne System. ¿Qué tendrán que ocultarnos esta gente? Pues bueno, ojito que aquí tenemos al T-1000, cuidado con este, que es el malo del juego, y también de la película, por supuesto. Bueno, esto es un libro de arte. Bromas fuera, aquí tenemos precisamente un poco diseños del videojuego, lo que son pues diferentes textos que nos comentan cosas, aunque estos lamentablemente vienen solamente en inglés, aunque bueno, es un libro de arte. Más o menos se intuye todo. Lo interesante sobre todo son las animaciones, en fin, un poco pues el trato que se le ha dado al videojuego, un poco el diseño de los niveles, personajes y todo ese tipo de cosas, aparte de la recreación de escenas que tuvieron frente a la película. Aquí tenemos momentos donde podemos observar las diferentes posturas de los personajes incluidos y así pues ver un poco todas sus animaciones.
Aparte, pues vemos que se incluyen todos, no es solamente uno o dos. Y bueno, si seguimos por aquí incluso vemos el diseño de niveles completo. Sí, literalmente, lo podemos observar en cuanto a su máxima amplitud. Luego aquí tenemos algunas máquinas explicadas, un poco los diseños, cómo se trabajaron respecto a la película y en fin, más cositas sueltas por aquí e incluso cómo diseñaron algunas zonas ocultas de los niveles. Es un poco de todo, ¿vale? Todo lo que es el proceso de diseño, incluso aquí algunas anotaciones del propio estudio mientras lo estaban haciendo. Qué grande, se nota que le gusta lo que hacen, la verdad. Y bueno, pues el final del libro es la imagen más mítica que puede tener este juego y esta película. Bien, aquí tenemos otro pequeño dobladito, otra pequeña banderola que vamos a abrir precisamente. Rompemos tranquilamente este plástico, lo dejamos por una parte y lo vamos a abrir, aunque como la anterior pues no se verá al completo, y es precisamente la imagen que acabamos de observar. Tenemos al Terminator aquí con el fuego de fondo, es una maldita pasada. Esto para tenerlo en casa y verlo por la noche tiene que ser una maldita locura. Pero bien, la verdad bastante grande, con el logotipo del juego también incluido, y por último pues vemos un par de cositas adicionales. Este curioso libreto que sí, hacemos así, es un libreto muy chiquitito y alguno se preguntará qué es. Pues es una imagen en movimiento que va avanzando conforme pasas las páginas. ¿Veis el efecto que hace? Y si lo pones a la inversa pues tienes otra escena. Por un lado la persecución y por otro lado una ejecución en el videojuego. Bastante traumático eso, pero el de la persecución está muy bien conseguido. Básicamente es eso, no tiene ninguna explicación más. Y por último, pues esta medalla imagen con el T800 en su puro esqueleto, en plan metálico. Aquí detrás el logotipo de Estudio Canal. Parece básicamente una base y bueno, es también una pieza de coleccionista, una maldita pasada para colocarlo en cualquier parte. O lo que haréis seguramente muchos que será dejarlo dentro de la edición. Pero bueno, esto si os gusta la película, pues obviamente os molará un montón. Pues esto es, grosso modo, el contenido y ahora vamos con una valoración más completa de todo. Aunque primero aprovecho que estoy en un plano más completo para mostraros esta banderola un poco más a lo grande. Ok, es el plano del T800, eso sí, estilo pixelado como en el propio videojuego, no es la imagen de la película sin más. Bien, pues a ver, esto que acabáis de ver, esta segunda parte del unboxing, es lo que corresponde a la edición de coleccionistas. Se incluye la primera parte con todo y luego pues todo lo incluido en esta caja metálica. Estos son 50 pavos más, en total pues unos 100 es lo que vale. En lo personal yo creo que es caro, sobre todo porque aquí lo que estás pagando es la licencia Terminator 2. Estás pagándole al logotipo que estáis viendo de fondo, Estudio Canal. Le estáis pagando también a esa gente. Yo creo que si esto en lugar de Terminator hubiera sido una licencia propia que ha hecho este estudio de desarrollo, pues hubiera costado seguramente todo esto muchísimo menos. La cuestión es que, claro, esto tenéis que tener en cuenta que es un contenido hecho por fans para fans, porque todo está muy cuidado. A mí es que en general todo lo que hay en la edición me gusta bastante. Alguno puede pensar, oye, podrían haber incluido esto, me gusta más esto que lo otro. Bien, pero grosso modo es que lo que te dice la edición es: así hemos hecho el videojuego, así nos hemos inspirado, esto es lo que incluye, esto es Terminator, toma las escenas simbólicas aquí y allá, en imágenes, en medallas y tal. Se nota que les gusta lo que han hecho, se nota que le han metido mucha pasión a este trabajo, incluso a esta edición. Recordad que el videojuego se ha retrasado de septiembre a diciembre. Durante todos esos meses ha tenido continuos retrasos simplemente para poder lanzar esta edición al mercado. No querían sacarlo solamente en digital y luego ya en formato físico, no, ellos querían el contenido porque le estaban poniendo muchas ganas y pasión y no querían, digamos, un lanzamiento segmentado, que podrían haberlo hecho para cobrarle doble a la gente, pero no así. Por esa parte digo, tienen mis bendiciones. Aunque considero que la edición es un poco cara, yo como fan precisamente de la película, del personaje y de todo, esto me lo tenía que comprar sí o sí, y aquí está. De verdad que un trabajo muy bien realizado. Caro, pero muy bien realizado, todo os he dicho. Me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis vuestras valoraciones acerca de este producto y por supuesto de qué os está pareciendo el videojuego si lo habéis estado jugando. Un saludo.